Ok, perfecto, yo veo que sí. Ok, bueno, entonces vamos a hacer como a recordar un poquito todo lo que vimos en el transcurso de las exposiciones. Espero que hoy tengamos una clase un poquito un poquito más participativa. Ustedes, la verdad, eh, eh, casi que no me participan, pero bueno, la idea es que hagamos la clase un poquito más interactiva y que logremos solucionar de pronto algunos inconvenientes que se les esté presentando a ustedes en materia de responsabilidad contractual y extracontractual. Porque fuera del tema teórico, me interesa mucho el tema práctico, porque es donde realmente pues medimos todo lo que vamos viendo en el transcurso de las clases. ¿Sí? Entonces, respecto de las exposiciones, les pregunto, ¿tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos algo que quieran ustedes afianzar respecto de lo que hemos visto en las exposiciones? La atención a que no, pues vamos a recordar un poquito como todo lo que hemos visto en el transcurso de estos días. Recuerden que cuando hablamos de responsabilidad del Estado, recuerden regresar un poquito siempre a ese artículo 90 al artículo primero y al artículo segundo de la Constitución Política de Colombia. El artículo 90 es el que nos plasma que es responsabilidad del Estado, ¿cierto? Cumplir con las obligaciones que han sido asignadas en atención al desempeño pues, de la actividad misma del Estado. Ahora, resulta que el Estado, pues, como lo hablamos en diferentes clases, el Estado somos todos, que en atención a que el Estado somos todos, pues las responsabilidades del mismo y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, pues se encuentra a cargo de determinadas autoridades en atención a la organización que se ha establecido, a la estructura del Estado, y que dependiendo la entidad, pues es la responsabilidad que tiene frente a las actuaciones administrativas que se profieren en la misma y al desarrollo y ejecución de todo lo que corresponde a la parte contractual. Entonces, tenemos que cuando hablamos de responsabilidad, en principio decimos que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por qué? Por acción u omisión de las autoridades públicas. Entonces recordemos que los empleados públicos, fuera de que tenemos responsabilidades como ciudadanos normales, comunes y silvestres, también tenemos actividades que nos exigen el cumplimiento de responsabilidades asignadas a nuestro cargo y que por ellas podemos, por acción u omisión, eh, responsabilizar en un momento al Estado de una actividad que debería desempeñar y que se encuentra pues asignada a nuestro cargo. ¿Sí? Entonces, en atención a eso, pues se puede deducir que la responsabilidad comprende o está conformada por el sujeto que ocasiona el daño, es decir, aquel funcionario público que tiene asignada esa tarea, y otro que la recibe, es decir, quien recibe el daño. Entonces, quien recibe el daño puede ser un ciudadano, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser un menor de edad, puede ser cualquier persona, puede ser la que recibe el daño, puede ser otro funcionario público, ¿sí? Entonces, en atención a eso, pues recuerden que el daño se origina con acción y por último, recuerden que debe existir, para que hablemos de responsabilidad del Estado, una relación jurídica entre la acción del sujeto activo y el hecho generado en el sujeto pasivo. Entonces, siempre debemos hablar de que debe existir un nexo causal entre el daño y la acción que se infringió por parte del Estado. Entonces, aquí hago referencia. Por ejemplo, les pregunto, yo voy por la carretera, ¿sí?
yo voy por la carretera y entonces viene Jason chica, y viene también en su vehículo y chocamos porque, no sé, lo vamos a poner así. Jason no llevaba frenos y entonces en atención a ese desafortunado accidente chocamos. Y les pregunto, en ese accidente o en ese hecho o frente a ese daño que se ocasionó, ya sea a mi vehículo, ya sea a Jason, ya sea a mi persona, ya sea a Jason, ya sea a otro transeúnte que iba pasando por ahí, les pregunto, ¿podemos nosotros hablar de una responsabilidad del Estado? Luis Fernando. Luis Fernando. Hola. Si me están escuchando, buenas noches. Sí, señora. Sí, claro. Campo Elías, entonces ayúdame tú que me estás escuchando por... Campo Elías. Doctora, qué pena con usted. Tengo un poquito como de dificultad con... ¿Con el internet? no, doctora, de salud y pues me gustaría de pronto no esforzarme hablando. No te preocupes, entiendo perfectamente. Listo, no sé si otro de los asistentes a la clase escucharon la pregunta que realicé. Si alguien puede levantar la mano, no sé. Sí, Doc. Dime, Jorge Luis. Con relación a la pregunta que usted hace, no hay responsabilidad del Estado porque son dos personas naturales. Porque él pone en un ejemplo que lo pone es usted con el compañero chica. En ningún momento dice que alguno de los dos iba digamos en un carro que hace parte de la propiedad del Estado. Entonces no hay responsabilidad del Estado en ese caso, Doc. Entonces, vea la primera pregunta que se hace Jorge Luis y el primer planteamiento que hace Jorge Luis. Cuando yo voy a la oficina, Jorge Luis, oiga, Jorge Luis, me pasó esto en el vehículo. Y la primera pregunta que me hace Jorge Luis es, ¿de quién era el vehículo? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta. Porque me dice Jorge Luis, no veo ahí que ningún vehículo sea el Estado. Les pregunto, ¿me lo preguntaron? Se los planteé, no. Y les dije, Jason va en un vehículo, yo voy en otro vehículo y chocamos. En principio, bajo ese contexto, no habría ninguna responsabilidad del Estado. Pero cuando Luis me interroga como cliente, me hace la primera pregunta y me dice, pues yo ahí donde veo, ningún vehículo era oficial. Le pregunto, ¿alguno de los dos vehículos era oficial? Por favor, regáleme las placas del vehículo de Jason y regáleme las placas de su vehículo, ¿cierto? Esa es la primera pregunta, porque Jorge Luis está buscando un sujeto activo, un sujeto pasivo y está buscando un nexo causal para determinar qué responsabilidad. ¿Sí? Listo. ¿Quién más? ¿Natalie? ¿Quién me levantó la mano por ahí? ¿Natalie? A ver, ¿quién más? Pero iba a decir que sí, efectivamente lo que se debe determinar si existe el nexo causal y si existe algún vehículo que pertenezca al Estado. También me causaría, yo diría que tampoco hay responsabilidad porque dice que es algo de los frenos, ¿verdad? Sería culpa exclusiva de la víctima, por llamarlo así. Estamos hablando de otro punto y es cuando hablamos en clase de los eximentes de responsabilidad. Mire cómo Natalie va un poquito más allá. Dice, bueno, ¿de quién es el vehículo? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? Vamos a ver cuál es el nexo causal. Se habla de que se presentó el hecho de que a uno de los dos vehículos se le fueron los frenos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de eximentes de responsabilidad. Entonces veamos que en ese ejemplo de todo lo que hemos visto en clase, estamos tomando varios aspectos. Entonces les pregunto,
¿Qué pasaría si uno de esos dos sujetos, si uno de esos dos vehículos, o qué pasaría si Jason, se lo voy a plantear de otra forma, Jason es empleado público. Luz Mary es un particular. ¿Qué deben determinar ahí fuera de que si Jason es funcionario público o Luz Mary es funcionaria pública? Que cuando les ¿Señor? No te escucho, Jesús. Dime, Freddy, mientras Jesús logra activarse. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, doctora. Pues yo consideraría que de pronto habría una responsabilidad del Estado si él estuviera en la función de un ejercicio como funcionario público. En ese caso, de pronto habría una responsabilidad del Estado. De lo contrario, no. Otra pregunta que hace Freddy. ¿Qué andaba haciendo Jason en la calle a esa hora? Ustedes sí han escuchado un chiste que dice que iba la señora, perdón que sea un chiste un poquito feminista, que a mí a veces me molesta, pero bueno, es como el ejemplo, iba la señora a las 12 del mediodía, iba en contravía y se chocó con el señor, que si venía a alta velocidad, no sé qué, y todo esto. ¿Quién es el responsable? Y en el chiste, perdónenme que se los plantee de esta manera, pero el chiste dice, la señora, porque es que ella no tenía que andar haciendo a las 12 del mediodía porque debía encontrarse en su casa preparando el almuerzo, ¿no? Entonces, perdónenme el ejemplo que les pongo, sé que no viene al caso, pero es como el ejemplo que me sirve para decirles, bueno, Jason, ¿qué andaba haciendo a esa hora en la calle? Entonces, comencemos a establecer a qué hora y qué día, porque vamos a entrar a establecer responsabilidades. Entonces, la primera pregunta, ¿de quién era el vehículo? Entonces, tenemos que el vehículo de Jason iba en un vehículo, nos van escribiendo, iba en un vehículo oficial. Un vehículo, pongámosle, del Ministerio de... ¿Ministerio de qué? De Hacienda. Vámonos. Primero, Jason iba en un vehículo del Ministerio de Hacienda. Segundo, Jason iba en calidad de qué en el vehículo. Iba conduciendo, iba como pasajero. ¿Cómo iba? ¿Cuál era la función de Jason en ese momento frente al accidente? Entonces, pongámosle que Jason iba conduciendo ese vehículo oficial. Otra pregunta, ¿qué hora? Pongámosle que era un martes, día hábil, a las 10 de la mañana. Luz Mary era una ama de casa que venía a dejar a sus niños del colegio, de dejar a sus hijos del colegio. Les pregunto, ¿quién era el sujeto, quiénes eran los sujetos involucrados en el accidente? En principio, hablamos que los sujetos involucrados eran Jason Chica y Luz Mary Astudillo. En principio. Pero una vez sabemos
que Jason iba en un vehículo oficial del Ministerio de Hacienda, entonces ya vamos a dejar de mencionar a Jason como Jason Chica y van a comenzar a hablar de un empleado público o un empleado o un servidor del Ministerio de Hacienda. ¿Sí ven cómo va cambiando la perspectiva frente a la responsabilidad en atención al autor? En atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, cómo un simple accidente puede variar frente a la responsabilidad del Estado. Entonces, me interesa a mí, Luz Mary Astudillo, reclamar en principio a Jason Chica Osorio como Jason Chica Osorio, o me conviene más irme en contra del Ministerio de Hacienda. Les pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué me sugerirían? Dime, Ramiro. Ay, perdón, Ramiro, te quité el audio en vez de bajarte la mano. Dime, Ramiro, por favor, actívalo. Bueno, hablando de responsabilidad, pues aquí hay varias situaciones, ¿no? El solo hecho de que esté involucrado un carro que es de un vehículo que sea del Estado, pues hablemos de que Jason es empleado del ministerio, pero si no lo fuera, igualmente es un carro que es del Estado que está causando el daño a un tercero, entraríamos en una responsabilidad. Usualmente, cuando estamos en un evento de estos que hay que dispararle a alguien para que atienda los daños, pues uno obviamente se va contra el Estado y contra todos los que se puedan. Por ejemplo, si tiene seguros y contra terceros, porque uno tiene que ir a la fija en este tipo de casos. Pero yo me iría obviamente contra el Estado, porque es un vehículo del Estado el que causó el daño, ¿no? Y no contra el funcionario. Al final del día, pues uno involucra a todo el mundo, pero aquí lo cierto es que iría directo contra el Estado. Entonces, me dice Ramiro, voy directo contra el Estado. Como involucrado o como quien sufrió el daño, ¿cierto? Como Luz Mary Astudillo. Les pregunto, ¿qué harían ustedes como, en atención a todo lo que hemos visto en clase, qué harían ustedes como Jason Chica? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían? Una vez pasa el accidente, ¿qué harían? Llamar a la aseguradora en primer lugar, porque quien ampara, aparte de la nación o el dueño del vehículo, quien viene y entra a responder es la aseguradora. Y aparte de la aseguradora, pues informaría a Comes que a la entidad, porque por obligación le corresponde informar a la entidad del accidente y llamar al tránsito, a la policía, para que la policía pueda hacer el informe de accidente de tránsito. Teniendo en cuenta que para cualquier reclamación, sea para su defensa, siempre se necesita el informe de accidente de tránsito. Entonces, miren cómo Daira toca y Ramiro tocan puntos importantes. Primero aquí vemos que está involucrado un vehículo oficial. A mí me importa el día, me importa la hora, me importa quién le va conduciendo, como dice Ramiro. A mí lo que me interesa es que se trataba de un vehículo oficial. Está involucrado un vehículo oficial. Ya con eso tengo suficiente para decir que para mí el responsable es el Estado. ¿A cargo de quién se encontraba ese vehículo oficial? ¿Qué andaba haciendo el vehículo oficial en la calle? A mí no me interesa que quien lo fuese conduciendo fuera la empleada del servicio doméstico del ministro. A mí me interesa es que se trataba de un vehículo oficial. Y por ahí nada más nos vamos por la responsabilidad del Estado. Ahora Daira toca otro punto y me dice, yo como Jason Chica, ¿qué hago? Pues yo como Jason lo primero que hago es llamar a la aseguradora, pero uno lo primero que hace es llamar a la aseguradora. Cuando yo actúo como Luz Mary Astudillo, en nombre de Luz Mary Astudillo, yo llamo a la aseguradora, porque el tomador de la póliza soy yo, Luz Mary Astudillo. Pero resulta que en estos casos, cuando se encuentra involucrado un vehículo oficial, hay un conducto regular.
Y ese conducto regular desafortunadamente me exige a mí como funcionario público que yo debo llamar de manera inmediata a mi jefe inmediato, contactarme con contratación, con la oficina administrativa, con quien corresponda, a efectos de que activen inmediatamente el seguro que se ha tomado por parte de la entidad. Aquí no puedo yo realizar arreglos directos. No le puedo decir, venga, señora Luzmeri, tenga 20, tenga 200, tenga 40, yo le arreglo, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque adicional a la responsabilidad del Estado está un deber funcional. Y ese deber funcional obliga a Jason Chica como persona vinculada, como servidor público, a informar de manera inmediata cuando evidencie y máxime cuando él es partícipe o cuando él está siendo sujeto dentro del accidente que se presentó. Entonces, adicional a todo esto, él tiene un deber funcional y ese deber funcional es informar de manera inmediata. Entonces, ¿qué hace? Llama inmediatamente a su jefe inmediato, o llama a administrativa, o llama a la piden el número de la póliza, que por lo general siempre está ahí en el vehículo. Es lo primero que les comparten a los conductores de los vehículos oficiales. Inmediatamente llaman a la aseguradora y la aseguradora de manera inmediata llama a la entidad. Eso lo hace la aseguradora. O sea, ya usted no puede ocultar absolutamente nada. Usted tiene que ceñirse a un conducto regular. O sea, ya ahí usted deja de ser Jason Chica. Y ya ahí quien se va a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del accidente es la entidad, y ellos mandan a los abogados, a todo lo que tenga que enviarse, y tiene que seguirse todo el conducto regular. Adicional a eso, se debe compulsar copias a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que ellos adelanten las investigaciones disciplinarias a que haya lugar en atención pues a que se está presentando un daño a un tercero y que se debe reparar en principio, digámoslo así. O independiente de que se deba reparar o no, pues se los expongo bajo otro punto de vista. Resulta que la culpable del accidente no fue Jason, la culpable del accidente fui yo. De todas maneras, el Estado se tiene que hacer parte en atención a solicitarme y exigirme que yo le resarza el daño causado, porque si no lo hace, entonces está incurriendo también en una falta. Dentro de la responsabilidad que tiene el Estado también está el velar por esos bienes que le han sido asignados. Entonces, ¿a quién le corresponde en principio? Al Estado. Pero ¿quién le corresponde realizar todos los informes y todas las gestiones a que haya lugar? Pues al servidor público involucrado, que en este caso es Jason, quien debe poner en manos de la autoridad competente o en manos de la oficina competente dicha actividad a fin de que se resarzan los daños. Entonces Jason tendrá que dar un sinnúmero de explicaciones, decir a qué hora, decir por qué andaba, etcétera, etcétera. Entonces en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Miren, les voy a exponer el caso. Una conductora nueva de una entidad donde trabajaba, desafortunadamente no sé por qué en Bogotá o no sé si en todo el mundo será así o en todo el país será así. A las mujeres nos ven en un vehículo, mujer sola, vehículo solo, mire, se nos llevan el espejo, se nos llevan la tapa de la gasolina, se nos lleva los lamevidrios, cualquier cosa, porque estamos como en ese estado de indefensión y desafortunadamente eso hace que, por lo general, las entidades cuando van a contratar un conductor sean sus mañas para que si es una mujer, mejor deciden no contratarla porque el riesgo es mayor. Entonces, en atención a eso tenía una compañera que fue contratada como conductora, ¿sí? Así se llama, de un vehículo oficial de la entidad, y ella iba para el centro, y cuando ella iba para el centro, un indigente se le robó el espejo.
En principio se le robó el espejo y ella dijo, no, el seguro, no, pues yo qué, yo no tengo la culpa, ¿cierto? Un eximente de responsabilidad, o sea, yo la verdad iba conduciendo por mi derecha, iba con todo, cumpliendo con todos los requisitos de ley, pero pues pasó un indigente y simplemente pues yo no pude hacer absolutamente nada, el señor llegó, se montó en el espejo y se lo llevó, ¿listo? Entonces ahí viene el tema de los seguros. Necesariamente se tiene que activar un seguro para un espejo que cuesta 100.000, 200.000 pesos, cuando hablamos de una mínima cuantía frente al valor del espejo. Entonces ahí es donde entra la oficina a verificar qué se debe hacer. ¿Afectamos la póliza? ¿No afectamos la póliza? ¿Qué va a pasar con la prima? Pues esto no es como en el caso normal, particular y silvestre, que uno en la casa le da trámite y uno dice, no, no afecto la póliza, yo prefiero ir yo misma a comprar el espejo y ponerse, ¿listo? Entonces, resulta que en ese momento ella, por el miedo a perder el cargo, por el miedo que le surgió muchas cosas, y cuando a uno le hablan de responsabilidad y cuando siente que su cargo está en peligro y cuando le preguntan, ¿usted qué hacía en el centro a la 1 de la tarde? Y van a ver las planillas de recorrido que ella tenía, y las planillas de recorrido eran hacia el norte de Bogotá, no hacia el centro. Entonces me hace el favor usted, inmediatamente la llaman a descargos, porque la llaman a descargos porque no es servidora pública, sino que es contratista. Y ella era contratista y estaba nombrada a través de una temporal. Entonces, en principio, su jefe inmediato es la temporal, ¿cierto? Y le preguntan, ¿usted qué andaba haciendo al mediodía? Y ella, ¿qué dice? Se asusta totalmente y ella dice, la secretaria general me pidió el favor de que le recogiera unos vestidos en el centro. Mire cómo la responsabilidad se va agrandando, ¿cierto? Deber funcional, ir a recogerle unos vestidos a la secretaria general de la entidad. Estaba en cumplimiento de una función y en cumplimiento de un deber. Llenó una planilla para ir a recoger tal elemento. Por supuesto que no. Por supuesto que no había llenado ninguna planilla. Inmediatamente la responsabilidad cambia tanto en atención a algo tan pequeño que era un espejo que no costaba más de 150.000 pesos. Cambia tanto que pasa a ser un tema disciplinario por extralimitación de funciones, daño en bien del Estado y extralimitación de funciones por parte de una secretaria general. Entonces vean como una cosa pequeña de responsabilidad del Estado e inicialmente una responsabilidad contractual y extracontractual, porque es quien responde, en principio era quien respondía por el espejo. Sí, claro, y no se va a desvirtuar esa investigación porque sí o sí el espejo y el bien se tiene que reparar. El vehículo se tiene que arreglar, el espejo tiene que volver al vehículo porque el vehículo no puede andar por las calles sin el espejo. Pero adicional a eso hay una obligación y es compulsar copias a la Oficina de Control Disciplinario Interno. Entonces veamos ahí cómo las responsabilidades se van ampliando. Vemos una responsabilidad fiscal, una responsabilidad disciplinaria y puede también verse incursa la Secretaría General en una responsabilidad penal. Entonces vean cómo de un simple caso tan aparentemente bobo, tenemos un problema ya así de grande. Entonces, les sigo contando. ¿Qué hizo la secretaria general en su momento? Algo que no debe hacer. Y es que le dieron manejo. Manejo es yo pago. ¿Qué dijo ella?
No, momentico, yo no me voy a haber metido en un problema porque yo a usted no la mandé absolutamente nada, usted se está inventando eso, pero si es el caso, si lo que es repararon esto, yo se lo pago. Si usted lo que hizo fue que malinterpretó lo que yo le dije, porque yo nunca le dije, oiga, a modo de conversación le dije, ay, mire que estoy arreglando unos vestidos en el centro y tengo que irlos a recoger. Pero yo nunca le dije a usted que los fuera a recoger. Entonces, fueron arreglando la película, ¿no? Y obvio, hablaron, y obvio, le dijo, oiga, no, usted no tiene que perder, yo tengo mucho que perder. Y entonces, ¿qué dijo la señora? Sí, no, fue un tema de interpretación, no, bueno, entonces, ahí ella se echó la responsabilidad total, la conductora en su momento, y dijo, no, sí, entonces yo pago, yo respondo, yo asumo la responsabilidad. Pues resulta que eso ya estaba en conocimiento de la aseguradora, ya se había tenido que iniciar un trámite, ya no había nada que hacer. Entonces, en principio, cuando pasen esas cosas así, miren, si ustedes le pueden dar manejo desde un inicio, no es el deber ser. Pero si a ustedes un día les pasa algo así, yo les sugiero que le den manejo desde que empieza la situación, antes de que llegue a instancias superiores, porque cuando ya llega, de oficio, sí o sí, tienen que adelantar todas las investigaciones pertinentes. ¿Qué hubiese podido hacer la secretaria general en su momento? Le roban el espejo, mire, no digan, yo le pago el espejo, vaya usted, vaya al concesionario, mándele a poner el espejo en menos de nada y no diga nada, porque si no, mire el problema que me va a meter. Entonces era 500.000 pesos, 600.000 pesos a evitarse un problema supremamente grande. Entonces, hay cosas que se les puede, hay otras que no. Hay otras donde sí o sí, donde hay víctimas, donde hay daños a bienes de terceros, sí o sí es mejor darles el trámite que corresponden, porque si pretendemos ocultarlos, tarde que temprano, puede que esa persona no quede satisfecha con ese arreglo inicial que se hizo y nos vaya a poner en evidencia, y ahí sí que nos metemos en un problema más grande por esa omisión de denuncia y por esa omisión de adelantar el trámite correspondiente y que ya las entidades tienen preestablecidos para cuando suceden esta clase de cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo las cosas le podemos dar trámite y dependiendo las cosas no le podemos dar trámite. A veces en ciertas actividades, sobre todo en las actividades del área contractual, del área financiera, del área de talento humano, del área de Secretaría General por ser ordenador del gasto, es muy difícil a lo que se le puede dar manejo toda vez que todo está totalmente escrito y todo tiene como un veedor o tiene un sinnúmero de ojos que están encima siempre pendientes de lo que puede acontecer. No sé si yo les había expuesto un caso que me pasó donde yo fui a un parqueadero, a Unicentro. No sé, ustedes me dirán si yo ya se los he contado. ¿No? ¿O sí? No, doctora, yo no lo he escuchado. Listo, entonces se los voy a contar. Yo fui a un parqueadero Unicentro. Mire, en cualquier momento nos puede pasar. Yo fui a un parqueadero Unicentro. Llegué aproximadamente a las 8:30 de la noche, ¿sí? A hacer un trámite ¿cómo se llama esto? A Bianca, porque necesitaba saber cuántas millas tenía una Bianca, porque iba a hacer un viaje. Entonces, yo llegué en mi carro, lo parqué, como yo iba con mi mascota, entonces yo fui atrás, saqué el carrito, porque ya se pueden entrar a las mascotas, entonces yo saqué el carrito donde yo la meto a ella, y entonces dejé cerrada la cajuela y me entré. Cuando estaba haciendo la fila en Avianca, entonces me pidieron que enviara una solicitud a través de correo electrónico para decirme cuántas millas tenía. Entonces yo inmediatamente desde mi celular envié el correo electrónico y ellos en respuesta pues me contestaron cuántas millas tenían y todo. Allá uno pide un papelito. Allá uno pide un papelito para el digiturno y esas cosas, uno diligencia siempre en todo lo que es, ya sea en el sector público, siempre hay como uno debe dejar un registro cuando va a hacer cualquier trámite. Entonces ahí llevan una planilla de registro y yo me registré.
Me demoré 20 minutos, 15 minutos, mucho. Por lo general las personas van a los parqueaderos y cuando piden el vouchercito y cuando van a pagar, el aparato les bota una factura o la señora que atiende ahí en el punto de pago les da una factura. ¿Qué hace la gente por lo general? Coge la factura y la bota a la basura, ¿sí? Yo no. Yo afortunadamente fui a esa clase de derecho tributario donde me decían que no debía botar la factura hasta que no saliera del lugar y no verificara que todo estaba bien. Entonces yo cogí la factura y la metí en mi billetera. Eso es mi billetera, al final del día anda así de gorda con todos los papelitos que me dan en todo lado. Entonces, mira, un papelito, un recibo, usted no sabe de lo que lo puede salvar a uno. Entonces lo metí en la billetera. Cuando llegué al carro, encontré que encima, o sea, había otro carro encima de mi carro, así, pegado. Y entonces yo inmediatamente, ¿pero qué pasó acá? Y yo no moví el carro, absolutamente nada, sino que llamé al guarda de seguridad. El guarda de seguridad comenzó a llamar a la persona que estaba ahí, al dueño del vehículo, y entonces la señora llegó, la señora, el abuelo, la abuela, como 3 niños más. Pues, era una camioneta y llegaron como 5 personas con la señora. Y la señora era como, ¡oh! ¿Qué pasó acá? No, yo no fui. Ay, no, sí, qué pena, mire, yo voy a llamar a la aseguradora. Yo voy a llamar a mi esposo para que venga a ver qué hacemos. Yo le dije, pues, señora, ¿me soluciona o yo llamo a mi aseguradora de manera inmediata? Entonces la señora comenzó como a decir que no, que sí. Bueno, entonces yo llamé a mi aseguradora porque sé que ese es un trámite demorado. Entonces, la señora me ha dicho que sí, que no había ningún problema, que ella me iba a pagar por el daño. En ese momento yo no había averiguado absolutamente nada. Era un accidente como el que expuse inicialmente, que dije un accidente entre Fernando y Luz Mary. Ya, listo, ya, no pasó nada. La señora y yo, ella dijo, le pago, listo, no hay ningún problema. Uno lo que busca en principio es que le repare, sobre todo cuando es un tema de latas, pues que le reparen su vehículo. Sin embargo, el portero, el guarda del establecimiento comenzó y en un momento llegó y dijo, aquí no hay cámaras. Me dijo, es que aquí no hay cámaras. Entonces, la señora inmediatamente me volteó la película. Como ahí no había cámaras, yo ya había tomado fotografías, yo ya había tomado videos, yo nunca moví el vehículo, no permití que la señora moviera el vehículo hasta que llegara a tránsito. Entonces, cuando el señor dijo no hay cámaras, la señora inmediatamente dijo, ay, no, la verdad, yo no sé si fue que usted trajo su vehículo y lo montó ahí encima de mi carro porque usted ya lo tenía dañado y quería que se lo arreglara. Señora, o sea, yo no voy a estar desgastándome una noche aquí, las 12 de la noche, por simplemente un rayoncito y que otro me lo pague. No, señora, eso no es así, eso no pasa de esa manera. Entonces la señora comenzó a armar una película y un tema. Le dijo, bueno, listo. La señora, ¿qué hizo? Cogió el carro y se fue. Y me dejó ahí con el carro. Yo ya había tomado fotografías y observé que el vehículo iniciaba con la letra O. Entonces, como el vehículo de ella iniciaba con la letra O, a mí alguien una vez me dijo, si inicia con la letra O, es un vehículo oficial. Alguien por ahí me había dicho eso, a mí se me había quedado en la mente de que si el carro iniciaba con la letra O era oficial, entonces el carro se fue y yo no hice el mayor escándalo, yo simplemente tomé una fotografía y ya. Solicité a través de un derecho de petición que se abriera investigación disciplinaria al guarda de seguridad porque él no tenía que estar dando esa información, él no debía inmiscuirse en un tema que era netamente entre terceros, no debía estar dando información de cámaras de seguridad del establecimiento, bueno, ¿qué más? Comenzando por ahí. Adicional a eso, pues con la placa del vehículo, por lo general los vehículos oficiales, no sé por qué, siempre tienen partes. Siempre tienen, así sea un parte en toda su vida han tenido.
Entonces yo me metí a la página de movilidad, no me acuerdo dónde fue, y me metí y comencé a indagar esa placa. Cuando comencé a indagar la placa, me di cuenta que era de una superintendencia. El vehículo pertenecía a una superintendencia porque pues ahí aparecía el titular del vehículo, no es Pepito Pérez, el titular del vehículo es la entidad. En atención a eso, no, pues inicié toda la tramitología correspondiente, mandé una carta a esa entidad, le mandé los datos, le mandé hora, le mandé fecha, le mandé la factura de mi vehículo, le mandé las fotografías, los videos de la señora, absolutamente todo. Y un tema que la señora pudo arreglar diciéndome, señora, lleve su vehículo a su concesionario de confianza y yo voy y le pago sin problema allá, se le convirtió en un problema muy grande que la llevó allá hasta la destitución de su cargo. Era una directiva de esa superintendencia que tenía asignado un vehículo oficial y que la señora, sin saber por qué ni cómo ni cuándo, fue a recoger a alguien al aeropuerto, a un familiar subió al aeropuerto y en su euforia de que llegó su familiar y no sé qué cosa, pues se fue para Unicentro y en la felicidad de verlos, porque la señora era, no sé, era de la costa por su acento, en la felicidad de verlos y demás, no se dio cuenta que quedó montada encima de mi vehículo, se bajó y pues cuando llegué pues desafortunadamente observé que me lo había dañado. Entonces, por la mala fe de la señora, yo puse todo en conocimiento de las autoridades de competencia. Inicialmente lo cité a una conciliación a través de mi aseguradora, manifestándole que no iba a afectar mi póliza, que la póliza que debía afectarse era la de la entidad. Ellos respondieron por todos los daños. Adicional a eso, compulsaron copias a la Oficina de Control Disciplinario Interno. Por tratarse de un par de la oficina, le compulsaron copias a la Procuraduría. Y la señora, eso pasó ya hace como unos 3, 4 años, la señora el año pasado fue destituida de su cargo en atención a esa cosa tan simple. Primero, porque la señora, el agravante de la señora, porque primero no lo puso en conocimiento de la autoridad competente, ella lo ocultó totalmente, ocultó, o sea, fue un acto de mala fe y demostró el dolo, no solamente por haber estado en el accidente a una hora que no correspondía, sino porque ella se voló del momento en que sucedieron los hechos, sin responsabilizarse de nada, simplemente salió alegando y cogió su vehículo y se marchó, cuando hay un protocolo frente a los vehículos oficiales que debe seguirse en atención a esta situación. No hice bulla, no hice absolutamente nada, lo que hice fue dejar registros fotográficos, comprobar la hora exacta, la fecha exacta, solicitarle a Unicentro que guardara los videos, porque les dije que eso iba a ser objeto de averiguación disciplinaria tan pronto supe que era de una superintendencia. Le informé a la superintendencia que por lo general me habían dicho ya que los videos los tenían durante un mes, que solicitaran a ese establecimiento de comercio que no los eliminara, que los tuviera hasta tanto ellos fueran a hacer la inspección respectiva. Y en atención a eso, pues desafortunadamente, la señora fue destituida de su cargo porque se probó la mala fe en su actuar, no solo por no responsabilizarse del hecho, sino por haberse volado de la situación y no haberlo puesto en conocimiento del ente competente. Y pues fue un agravante para demostrar que ella sí era la responsable, toda vez que se pudo comprobar que la señora entró con posterioridad a la hora en que yo entré. Es decir, ella entró como 10 minutos después a la hora en que yo entré. Entonces, con todo eso se pudo comprobar y mire el problema tan grande frente a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad del funcionario público. Adicional a eso, pues ella sí tuvo que resarcir los daños a la entidad y reponer. Ella lo hizo de manera voluntaria, la verdad. Ella llegó a un acuerdo conciliatorio con la entidad para
evitar que su sanción fuera mayor y ella hizo el pago voluntario respecto de de todos los daños que causaron, como la entidad inicialmente no le mm, no le aceptó, digámoslo así, el dinero. Ella hizo una transferencia al Tesoro Público y con eso, pues, digámoslo así, pudo evitar que su sanción fuera mayor. Pero pues esto para decirles que todo lo que hablamos en clase, todo lo que hemos visto durante todas estas exposiciones, lo ponemos en marcha cuando se nos presenta un caso donde observamos, ya sea por el tema que estemos tratando, ya sea por la actividad que desarrollemos en la entidad o por lo que nos pueda pasar simplemente un día que vamos caminando por la calle y que pensamos que nada malo nos puede suceder, pues resulta que sí puede estar involucrado el Estado sin que en principio nos demos cuenta de esa responsabilidad. Nada, pues me alegró verlos, me alegró escucharlos hoy un poquito porque siempre están como muy callados. Yo no sé, Wilson este semestre ha estado como tan alejado de mí. Wilson era tan participativo y de todo, igual Jorge Francis. Aquí estoy, doctora. Y te han dejado como tan solita que ya me siento abandonada. Daira me acompaña siempre. Magda también la he escuchado muy callada este semestre. No sé qué está pasando. Están como, no sé. Y sí quiero, por favor, que nos ayuden a crecer en temas de la clase, porque yo sé que todos los días ustedes en su día a día, en la actividad laboral que desempeñan, se presentan muchas cosas en lo atinente a responsabilidad del Estado. Yo casualmente hoy tengo una, y como uno dice, pues el funcionario público no se puede poner de valiente, ¿no? Entonces a veces uno en caliente, cuando está en una discusión con un superior o con un compañero de la oficina, si usted cree que yo estoy haciendo algo malo, pues investígueme, y lo deja uno así en esas reuniones. Pues resulta que de esas reuniones se levantan actas, y cuando usted dice, si usted cree que yo estoy haciendo algo malo, investígueme, pues está dejando una puerta abierta para que le compulsen copias a la oficina de control disciplinario interno para que inicien las averiguaciones a cada lugar. Y como yo les he dicho, desafortunadamente en materia disciplinaria, fiscal y penal, pues son como un vaso de agua, no se les niega a nadie, y máxime si lo está pidiendo el mismo funcionario que lo está haciendo. Lo que se le olvida a este funcionario es que a veces uno cree que todo lo está haciendo mal, bien, pero resulta que en materia disciplinaria yo puedo creer que todo lo estoy haciendo bien, pero a veces hay cositas que se le quedan por ahí a uno sueltas. Entonces, cuando a uno le llegan esa clase de casos a la oficina, ¿uno qué hace? No de malo ni mucho menos, pero pues como lo exponen de esa manera, entonces lo que se hace es hacer una revisión del expediente del proceso o de la actividad completa. Entonces se dice, investíguese a Pepito Pérez o investíguese a Juanito dentro del proceso 423. Entonces no se dice solamente frente a un derecho a petición, frente a una actividad específica, sino que se lo investiga por el todo. Y déjeme decirle, la norma disciplinaria fiscal, penal y demás a veces son tan ambiguas que dan como para una cosa, pero también dan para otra. Pueden dar para un archivo, pueden dar para una investigación, y créanme que pese a que uno sepa que son procesos que se tienen que archivar porque hay un eximente de responsabilidad evidente, pues uno como funcionario público es algo que le quita el sueño. Máxime si conoce la norma disciplinaria y de la responsabilidad, ya sea fiscal o penal, con más veras, uno hasta que no le archivan ese proceso, uno no está tranquilo. Entonces, pues lo que les quiero decir con esto es que se cuiden mucho, que si son funcionarios públicos se cuiden mucho, y que si no lo son, pues que siempre vayan un poquito más allá, porque puede que en todos esos problemas que se les presenta día a día, el responsable pueda llegar a ser el Estado. Nada, nos vemos entonces el miércoles. Feliz noche y que descansen. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Feliz noche igual. Gracias, doctora. Chao. Feliz noche. Feliz fin de semana. Que descansen. Buenas noches, Buenas doctora. noches, mi doctor. Chao.